Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Tenemos que hablar. Este espacio, como ustedes saben, le dedicamos unos minutos, 20, 25 minutos para hablar de este tema que nos apasiona, que es la política, en un periodo aparte particularmente apasionado, como es este periodo preelectoral. En pocas horas iremos a las urnas, en la mayoría de los distritos de la Argentina, una vez más en este año, pero claro, será una situación muy particular porque es el primer paso de la elección nacional. Saben que a partir de la reforma del sistema electoral, ya por segunda oportunidad, los candidatos a presidente y vice de la Nación, entre otros cargos, son elegidos en esta instancia previa, primaria, con la ciudadanía participando activamente de una elección que históricamente quedaba reducido a los afiliados de los partidos, si es que había elecciones internas, y si no directamente a las cúpulas partidarias que elegían por consenso a los postulantes. En algunos partidos o en algunos frentes electorales hay internas, en otros no. Esto forma parte de la decisión y la estrategia de cada uno de los frentes electorales, pero lo cierto es que la ciudadanía va a ejercer una vez más el derecho a elegir, y es una sana costumbre que ha recuperado la Argentina a partir de precisamente la recuperación de la democracia hace ya 3 décadas. Claro, esto es la parte sana, si se quiere, de la costumbre electoral. Hay otra que no lo es tanto y tiene que ver con la aparición de fantasmas, operaciones, van más allá de las chicanas. Las chicanas forman parte, si se quiere, del lenguaje preelectoral. Alguna de ellas puede ser más cuestionable que otras, pero lo cierto es que no pasa del chisporroteo, de la efervescencia de una campaña. Ya cuando hablamos de operaciones políticas, la cuestión toma otra coloratura, porque esto involucra la moral de las personas, se pone en muchos casos en cuestionamiento la moral de las personas que son candidatos, y entonces la ciudadanía empieza a entrar en un estado de confusión. ¿Por qué? Y esto no, me refiero a un episodio que ocurrió esta semana, pero no es el único que ha ocurrido desde la recuperación de la democracia. Esto que a pocos días de las elecciones se presenta a través de los medios de comunicación y en este caso a modo de investigación periodística o de denuncia periodística, un episodio que seguramente judicialmente no va a tener ningún efecto. Me refiero puntualmente a esta supuesta confesión o denuncia de un condenado por un caso muy grave que fue el triple crimen de General Rodríguez. A partir de aquel episodio se puso en la consideración pública un hecho que todavía se está investigando, que tiene que ver con el tráfico de efedrina. La efedrina es una sustancia que está en muchos de los medicamentos que se consumen a nivel popular, pero también es un precursor químico que se utiliza para realizar o confeccionar drogas ilegales. Bueno, lo que se llamó en su momento la mafia de la efedrina no eran una, eran varias, hay distintas causas. En una de ellas se investigó lo que fue aquel crimen de General Rodríguez. Esto ocurrió hace ya 4 años, por lo menos las condenas tienen ese tiempo, y uno de los condenados esta semana y otros involucrados salieron a acusar al jefe de gabinete, Aníbal Fernández, que es además candidato a gobernar la provincia más potente de la Argentina en todo sentido, también en el sentido electoral, porque allí se reúne el 40% del padrón de todo el país. Es imposible no asociar este episodio que, insisto, no va a tener consecuencias judiciales. Todos los integrantes que han participado de ese juicio y que están involucrados de alguna u otra manera en lo que fue aquella investigación dicen que es muy difícil que a partir de este testimonio una persona que en otras oportunidades testimonió cosas totalmente distintas o en el mismo sentido pero con distintos nombres pueda derivar en una causa judicial de importancia o de relevancia o con consecuencias judiciales, pero lo cierto es que sí, esto puede tener consecuencias políticas o quizás se haya buscado generar un clima político, en este caso en contra de un candidato. Insisto, nombro este caso porque es el de estas semanas, no es el único que ha ocurrido en los últimos periodos electorales, y esto excede lo que puede ser la chicana preelectoral. Ya es una cuestión más severa porque, insisto, involucra la moral de las personas y trata de sembrar confusión en la elección que las personas van a tomar este fin de semana, en las próximas horas, en el cuarto oscuro,
en las urnas. El intento de manipulación de la voluntad electoral por el método que fuere es un hecho muy grave, o es, si se quiere, una costumbre, una mala costumbre que debemos erradicar como sociedad. Esta es una forma, el hecho de las operaciones políticas son una manera de tratar de torcer la voluntad o de manipular la voluntad electoral. Hay otras que tienen que ver con lo que se conoce como fraude, que ocurre ya en la elección en sí misma, es decir, manipular lo que ocurre en un cuarto oscuro, lo que ocurre en la urna o en el conteo de esos votos. Y eso también es un tema al que hay que prestarle particular atención y que, se me ocurre, tiene dos variantes, y es el tema que vamos a desarrollar más en profundidad esta noche con nuestro invitado, pero concluyo con esto. Se me ocurre que tiene dos variantes. La primera, de reflexión. La primera es que es importantísima la participación ciudadana en el control de su propio derecho, es decir, se ejerce el derecho a votar, pero también hay que controlar que ese derecho y ese voto llegue al puerto que uno desea, es decir, concluya en el sentido que uno desea. Y es importante que el ciudadano participe, no solamente votando, sino controlando esa situación. Lo segundo, esta tendencia, y lo hemos dicho ya varias veces, que tenemos en Argentina de creer que somos los mejores o los peores, también involucra esta situación. El fraude electoral ocurre, o hay denuncia de fraude electoral, en la mayoría de las democracias del mundo. No es una novedad. Ocurrió en Estados Unidos, que tiene un sistema electoral que se conoce como sistema electrónico, cuando, por ejemplo, se eligió un presidente de manera polémica luego de un apagón en un estado muy importante como fue la Florida, donde había un Bush, un integrante de la familia Bush involucrado, y ahí se habló de posible fraude. Ocurrió en Francia, ocurre en Europa con cierta frecuencia. Es decir, es un clásico de las democracias, en general de los que pierden las elecciones, de denunciar, sugerir algún grado de fraude en la elección. Esto no significa, digamos, que sea un mal de muchos. Ustedes saben, si lo tomamos así, nos vamos a consolar como los tontos y no está bueno eso tampoco. De modo que ocurra en otras latitudes o que forme parte, si se quiere, de una deformación de los procesos de elección de las democracias, no implica que no haya que estar atentos. Y para eso hemos convocado a un especialista en este tipo de controles, Pablo Oliveira da Silva. ¿Qué tal? Bienvenido, gracias por estar este rato. Él es coordinador de formación de la red Fiscales. De Capacitación de la red Fiscales. Resumo rápido tu tarea y corregimos abundar si es necesario. Lo que hacen ustedes ya desde hace varios años es formar fiscales independientes. La ley electoral en Argentina indica que los fiscales, es decir, aquellas personas que se sientan junto al presidente de mesa en una elección, deben ser partidarios. No pueden no estar sentados allí si no representan alguna agrupación que participan de la elección. Ustedes lo que encontraron, a través incluso de la justicia le dio la razón, es que se puede ser independiente y partidario a la vez. Es decir, no hace falta estar afiliado a un partido para poder participar de la fiscalización de una elección. Voy a la prehistoria de esto. ¿Por qué te pareció que vos venís de la militancia ecologista? Estuviste en Greenpeace, en Fundación Vida Silvestre, si no me equivoco. De chico tuve participación. Tenés una vinculación con lo que se conoce como las ONG o el sistema del tercer sector. Del tercer sector. ¿Cómo es que se te ocurrió involucrarte en este asunto en particular que tiene que ver con el control del desarrollo electoral por parte de la ciudadanía? En principio soy politólogo. Me apasiona los sistemas políticos y el análisis de la política en sí, porque considero que la política con mayúsculas es la única forma de transformar y mejorar las sociedades. Nuestro sistema electoral es un sistema electoral concebido en un sistema bipartidista, en el cual, obviamente, producto de esa génesis política, tenía un reflejo electoral. Y el reflejo electoral, luego de la crisis de representación, que eso es global también, lo que vos decías respecto de las sospechas de fraude o de irregularidades, que son concretas en todos los países democráticos, tienen mucho que ver también con el sistema electoral que tienen. El sistema electoral tiene que estar ajustado al sistema político porque claramente tiene que ser representativo de la voluntad popular, pero también tiene que ser coherente con el sistema de representación de cada uno de los candidatos representantes. Nuestro sistema, con la crisis de representación global que te decía, que tiene que ver justamente con esa lejanía de la ciudadanía, de la cosa pública, de la política, hizo que
todos los partidos o todo el concepto de estructura partidaria o sistema de partidos perdiera adhesión voluntaria, es decir, gente militando, partidarios militantes. Y eso obligó a sofisticar la forma de relación entre el sistema político, o mejor dicho, los políticos con la ciudadanía. Emergieron justamente el marketing político, las formas de comunicación directa, también tuvo que ver con la videopolítica, el ingreso de la videopolítica en la década del 70, que también transformó y reconfiguró los partidos, haciendo que tuvieran más peso los candidatos que las plataformas y las estructuras partidarias. Ese cambio profundo en la forma de interpretar a la política hizo que se perdiera mucha relevancia del contacto con la gente. Y en la década del 90, hacia fines de los 90, cuando aparece el tercer partido, a mediados del promediando, ¿no? Que empezó a terciar con fuerza, que era el Frepaso, y que después derivó en lo que fue la Alianza, hizo que justamente empezara a desbalancearse ese sistema que se controlaba mutuamente. O sea, es decir, había fiscales suficientes del Partido Justicialista y había fiscales suficientes de la Unión Cívica Radical. O sea, para resumir, digamos, la necesidad de fiscales independientes surge a partir de la diversidad en de la oferta política. Si tuviésemos dos grandes partidos, como la Argentina tuvo durante muchos años, no habría necesidad de que personas independientes, sin identificación con esas plataformas, ideas o ideologías o representaciones partidarias, se involucraran en la fiscalización, porque sería suficiente. Es decir, dos grandes partidos con representación nacional tienen militantes suficientes para controlarse entre sí. La aparición de partidos derivados de todo esto que vos describías, la telepolítica, la sublimación del individuo por sobre las estructuras partidarias, que haya partidos que tienen lo mínimo necesario, que son avales firmados ante la justicia, pero que no son necesariamente no son militantes de ese espacio político. Los avales son micropymes. Son pymes electorales. La reforma electoral corrigió el piso electoral ha eliminado el sello de goma. De todas formas, creo que tiene que ver también con una crisis de representación que, insisto, no nos aleja de la cuestión, mejor dicho, no nos acerca a la cuestión, sino que hay que tener bien en claro que más allá que podamos entender que el sistema de partidos puede ser bipartidista o multipartidista moderado, es decir, 3, 4 partidos fuertes, no significa que la gente milite o participe. Creo que la construcción de la política tiene que ver con la credibilidad del sistema, con la credibilidad de los resultados de la gente en relación a lo que ve que le ofrecen sus candidatos, y eso se palpa en la calle. Si vos empezás a pagar fiscales o empezás a pagar autoridad de mesa para que ejerzan su obligación, su carga pública, evidentemente tenés un problema entre la política y la ciudadanía. Antes de entrar particularmente en los métodos de fraude o picardía, a mí no me gusta irregularidades. Porque muchas son delitos electorales. Irregularidades o delitos electorales. Sí. Hay cosas que no son delito y que de todas formas, por eso se llaman picardías, que tienen que ver, pero que son formas de manipulación de la voluntad popular, porque en definitiva corrigen un resultado en una urna. Pero antes de entrar en eso, nosotros solemos recurrir a las redes sociales para empaparnos de algunas de las inquietudes que giran en torno a los temas que tratamos. Por supuesto, este es un tema que suele inquietar. A ver, Daniel Molina, Rayo Virtual en Twitter, dice: el drama del fanático es que toma su delirio como lo real, y cuando algo, un escrutinio por ejemplo, lo desmiente, cree que hubo fraude. Acá Daniel plantea algo que yo sugería también, que es esta denuncia serial de los que pierden, de muchos de los que pierden, que argumenta que perdieron no porque su propuesta no tuvo anclaje en la sociedad, sino porque le robaron la elección. El fraude, la picardía o todas las variables que podamos, o los delitos electorales, ¿tienen incidencia suficiente para torcer una elección nacional? Es decir, por el volumen de votos de los que estamos hablando. Depende de la polarización que haya. Yo tengo una hipótesis que la he trabajado durante un tiempo y por falta de tiempo dedicado a la investigación no pude profundizarla, pero mi hipótesis de trabajo es: depende del nivel de gobierno en que vos estés, es el impacto que pueda llegar a tener la cantidad de irregularidades que se van sumando. A nivel nacional es muy difícil que ocurra. A nivel provincial es un poco más probable que te cambie un diputado, un senador. Y a nivel municipal es altamente probable que te cambie una intendencia o un consejo deliberante el signo con las irregularidades que hay. Porque no es lo misma la cantidad de electores que definen una intendencia que la que define una provincia, que la define la nación. Por eso, en algunas situaciones que nosotros hemos investigado y hemos trabajado sobre las irregularidades que hay, son muy preocupantes. Y en realidad lo que ha demostrado la realidad concreta de lo que hemos evaluado y investigado es que el sistema electoral está obsoleto.
hay que replantearse varias modificaciones, no solamente el hecho de si salimos de la boleta papel, que tiene muchísimos problemas, y pasamos a un sistema de boleta única, que sería quizás lo que primero que es lo que aconseja la Cámara Nacional Electoral en sus fallos desde el 2009 para acá, en todos, hace referencia a la necesidad de ir hacia un sistema de boleta única, sino también quién organiza la elección. Ahora, perdón, te interrumpo con el tema de la boleta única. No, sí. yo Ya existe en el sistema electoral. Sí, sí, pero después de muchos años dedicado a estudiar la política y de conversar con políticos, incluso de involucrarse también en política, uno lo que observa es que no existe un sistema electoral perfecto, es decir, no, claro que no. Un sistema de elecciones perfecto, ¿no? El sistema electrónico tiene también sus cuestionamientos, el de voto electrónico tiene sus cuestionamientos, lo vemos afuera, lo hemos visto aquí. En la provincia de Salta hubo un resultado contundente y de todas formas hubieron cuestionamientos. En la ciudad de Buenos Aires también se cuestionó, no el sistema, sino la forma de presentación, que podía haber alguna picardía ahí en cómo se presentaba el voto en blanco, las candidaturas, el uso de los colores, es decir, que el oficialismo porteño también había encontrado en un sistema que se cree, y es definitivamente por lo menos más ágil, pero que también había formas de picardía. El tema del fraude, ¿vos sentís que se agita mucho, que existe un riesgo, eso está claro y la evidencia empírica lo muestra, pero que se agita también como un fantasma en términos preelectorales para intentar torcer la voluntad electoral? Es decir, ¿forma parte también de los chisporroteos de campaña? Y eso sería o sea, definir si realmente impacta o no impacta habría que medirlo. Sí. Sinceramente no tengo datos ni tampoco creo que la gente que esté decidida por un candidato o por otro, en todo caso los indecisos pueden sopesar si hay mucho lo que le pesa para un lado o para el otro y por ahí lo tienen en cuenta o no en relación a alguna evidencia concreta o mejor dicho alguna cuestión que realmente le haya hecho ruido. Pero volviendo a lo que te decía de las falencias que tiene el sistema, hay muchas cosas que realmente son necesarias atender. Y cuando hablo de política, no hablo de política partidaria, me refiero a política con mayúscula. Si queremos tener un sistema electoral que sea confiable para la ciudadanía, porque es una de las patas fundamentales para que un sistema electoral pueda funcionar, tenemos que plantearnos si quien es parte de una elección puede organizar esa elección. ¿Por qué nuestro sistema nacional depende de una dirección que depende del Poder Ejecutivo, la organización de todos los comicios? ¿Por qué no tenemos toda esa organización transferida al Poder Judicial? O creamos una agencia, como existe en muchos países del mundo, por ejemplo en México, que tiene una agencia electoral especial y es obviamente autárquica, tiene su propio financiamiento. Sí, la experiencia mexicana fue incluso estudiada aquí y es muy valorada en América Latina. De todas formas, también tiene sus críticas. De hecho, ha habido una crisis. Porque ninguna está exenta de críticas, claro. Utilizo otro tuit para abordar otra variante de este mismo tema, que tiene que ver con esto que preguntaba recién, ¿no? Dice, Clarín inventa que Scioli gana por poca diferencia y Macri sale a hablar de fraude y robo de boletas. No hay que ser parenza para sumar 2 más 2. Esto lo dice Horacio Torres. Tiene que ver con esto que preguntaba del uso electoral, del riesgo de fraude. Es decir, si se puede utilizar algo que es concreto, pero magnificarlo para después cuestionar un resultado. Lo que pasa es que nuestro sistema electoral, si tiene fiscales, si hay fiscales, que es lo que estamos tratando de empujar para que haya, tiene mucha seguridad. O sea, parece loco lo que digo, pero en realidad, si interpretamos que cuando hablamos de un sistema seguro, tiene que ver porque hay controles, varios. Y los controles primero vos tenés la posibilidad de retirar un certificado de escrutinio que te permite ver el reflejo de lo que pasó en esa mesa, que se cuenta en el escrutinio definitivo. Por lo tanto, lo que sucede en el escrutinio definitivo es la ley. El problema es que pasa cuando hay muchísimas mesas que no tienen control. La ley, en el artículo 114, indica que un certificado de escrutinio tiene que estar sí o sí firmado por 2 fiscales al menos. Y en la práctica no se hace. Ahora, es muy interesante lo que decís. La participación ciudadana es fundamental. Somos responsables los ciudadanos de aquello que ocurra o no, o lo que ocurre mal en el ámbito electoral. Por tu experiencia, ¿estamos asumiendo ese compromiso y estamos asumiendo esa responsabilidad? En 2013 fue realmente un récord nuestro, lo que hemos provocado y hemos movilizado en fiscales que se terminaron anotando en muchos partidos y muchos otros que se movilizaron producto de haber puesto en la agenda mediática el tema, ¿no? El hecho de la participación ciudadana, el fomentar la transparencia electoral como un valor fundamental de la democracia, porque si vos no tenés transparencia electoral en las elecciones,
partís con una corrupción de origen. O sea, realmente consideramos que el hecho de vincularse con el sistema y participar en las elecciones es una bisagra en la construcción de ciudadanía, porque hay mucha gente que está alejada de la participación en todo sentido, y son consumidores, son gente que quizás está aislada de lo que tiene que ver con la cosa pública en cualquiera de sus versiones. Y hay mucha gente del tercer sector que ha visto la forma de participar, de colaborar, de ser solidarios, pensando que en el tercer sector no hay política, cuando en realidad están haciendo política. El problema es que se ha desnaturalizado, o mejor dicho, la palabra política ha pasado a ser una mala palabra para mucha gente, y eso es lo que queremos revertir. Pablo, te agradezco este rato. Me quedo con 2 o 3 cosas que decías. Primero, el sistema es un sistema seguro si es que tomamos el compromiso de asegurarnos de que así sea, es decir, participamos activamente. Lo podemos hacer a través de la militancia, no hay incompatibilidad entre el planteo que ustedes hacen de fomentar la participación independiente y la militancia política. Hace unas décadas atrás, sobre todo en los 90, cuando se impuso el tercer sector como una modalidad de gestión de la cosa pública a través de la movilización de sectores independientes o de la atracción de esos sectores a la cosa pública, se creía que esto venía a reemplazar a la militancia política. No hay incompatibilidad, pueden convivir, deben convivir, y en tal caso abre una ventana para que personas que no se ven necesariamente consustanciadas con un proyecto en particular, sí se vean consustanciadas con la democracia, que sí es un proyecto que debemos defender entre todos. Te agradezco por este rato, te agradezco también por esta tarea, y a ustedes les agradezco estos minutos para reflexionar, para participar. Lo pueden hacer también a través de las redes sociales, ustedes saben. Tenemos que hablar. Este programa, ya lo conocen, no busca títulos, busca ideas. Creemos haberles llevado algunas en este programa. Nos encontramos en la próxima. Hasta la próxima.